Hay una hoja de papel, una sola. Según la versión pública de la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esa hoja contiene una lista de supuestos pagos de sobornos hechos por el cártel de Sinaloa a políticos mexicanos. Esa hoja apareció en el expediente que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril de 2026 ante una corte federal de Manhattan. Y en esa hoja, junto a otros nombres, aparece el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa en funciones. 3 días después de que esa hoja se hiciera pública, Rocha pidió licencia al Congreso de su estado, perdió el fuero constitucional y abrió la posibilidad de convertirse en el primer gobernador mexicano en funciones extraditado a Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. Eso, en la historia política y judicial de México, no había pasado nunca. En el siglo XXI mexicano hubo varios casos de gobernadores señalados por nexos con el crimen organizado, pero todos cayeron después de dejar el cargo. Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, fue detenido en 2001 y eventualmente extraditado en 2010 por delitos vinculados al cártel de Juárez, pero ya era exmandatario al momento de su captura. Thomas Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, fue acusado por Estados Unidos en 2013 y extraditado en 2018, también como exfuncionario. Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, enfrentó proceso por desvío de recursos, pero nunca fue extraditado a Estados Unidos por nexos con cárteles. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue extraditado desde Florida a México en 2022, pero por delitos cometidos durante su gestión ya como exmandatario. Nunca antes Estados Unidos había acusado formalmente a un gobernador en el cargo. La diferencia con Rocha es esa. El gobernador todavía era gobernador cuando su nombre apareció en la Corte de Manhattan. Antes de seguir, si te interesa entender cómo se está reconfigurando el poder político en Sinaloa, quién más cae con Rocha, y por qué el aparato federal mexicano de Omar García Harfuch lleva meses preparando el terreno para que este momento llegara, dale like al video, toca el botón de hype al lado del like en la app móvil, y si vienes llegando, suscríbete y activa la campana. Aquí vamos a fondo con uno de los expedientes más explosivos del sexenio. Vamos a poner los hechos sobre la mesa con la claridad que merecen. El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal. El documento, de 34 páginas, señala 10 personas. 10 funcionarios mexicanos, exfuncionarios y figuras políticas con presunta vinculación a los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. La cabeza visible de la lista es Rocha Moya. Lo acompañan Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán y ahijado político de Rocha, el senador Enrique Insunza Cázares, también de Morena, y 7 funcionarios estatales y municipales adicionales cuyos nombres aún se manejan parcialmente en medios. Las acusaciones son específicas: tráfico de drogas, tráfico de armas y participación en una red de protección institucional para los Chapitos que, según el expediente, habría operado durante más de una década en Sinaloa. La acusación se sustenta, según declaraciones públicas de la propia Sheinbaum, en una hoja con supuestos pagos de sobornos. Y, según fuentes citadas por medios mexicanos, también en testimonios orales de miembros de los Chapitos detenidos en Estados Unidos, principalmente Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, vale la pena recordar el antecedente público más relevante sobre Rocha y su relación con el crimen organizado. En 2021, durante la campaña por la gubernatura de Sinaloa que ganó por Morena, el periodista Carlos Loret de Mola le preguntó directamente sobre presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Aquella entrevista, que en su momento generó controversia pero no impacto político suficiente para frenar su candidatura, hoy circula nuevamente en redes sociales mexicanas. Lo que entonces fue cuestionamiento periodístico que muchos descalificaron como ataque opositor, hoy se mira como pregunta que merecía atención. Esa relectura del archivo público es uno de los costos políticos colaterales del caso. Periodistas que advirtieron sobre estos vínculos hace años aparecen ahora como observadores que merecían más crédito del que recibieron en su momento. Hay 3 cosas que vas a ver en este episodio. La primera,
la cronología completa desde la solicitud de detención provisional hasta la licencia y la pérdida de fuero. La segunda, cómo el aparato federal de Harfuch venía debilitando operativamente al cártel de Sinaloa durante los últimos 4 meses, en paralelo a la presión que se construía desde Washington. La tercera, los 3 caminos posibles que se abren ahora, incluyendo el escenario donde Rocha podría ser el primer gobernador mexicano en funciones extraditado a Estados Unidos. Quédate, porque más adelante te voy a contar el detalle de la doble lectura que muchos analistas mexicanos están haciendo del comportamiento público de Sheinbaum, y por qué ese análisis sugiere algo distinto a lo que la conferencia matutina deja ver. Empecemos por el principio, por la solicitud. El 28 de abril de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana recibió, a través de canales diplomáticos formales, una solicitud del gobierno de Estados Unidos. La solicitud pedía la detención provisional de Rubén Rocha Moya y otras 9 personas con fines de extradición. Las 9 personas adicionales, según los reportes oficiales, son funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales del estado de Sinaloa. La detención provisional, en términos jurídicos, es la figura que permite a un gobierno solicitante asegurar que una persona buscada permanezca disponible mientras se procesa la extradición formal. No es una orden inmediata, es un paso previo que abre el procedimiento. La SRE turnó la solicitud a la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy desde noviembre de 2025. La FGR, tras analizar la documentación, emitió una respuesta inicial el primer día de mayo. Esa respuesta concluyó que, hasta ese momento, no había pruebas suficientes para proceder con la detención provisional solicitada. La FGR pidió a las autoridades estadounidenses evidencias adicionales y mantuvo el caso abierto bajo revisión. Esa decisión técnica es importante. Por una parte, sostiene la posición soberana mexicana de que las extradiciones requieren evidencia documental sólida. Por otra, deja abierta la puerta para que, si Estados Unidos presenta material adicional, el caso pueda avanzar. Es decir, la FGR no rechazó la solicitud de fondo, la devolvió pidiendo más argumentos. Esa diferencia entre rechazar y devolver es la que hace que el caso siga vivo en este momento. El 29 de abril, mientras la SRE y la FGR procesaban la solicitud, la Fiscalía estadounidense decidió hacer pública la acusación. El documento de 34 páginas se presentó ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Esa decisión de hacerla pública marca una segunda dimensión del expediente. Una cosa es solicitar una extradición de manera reservada. Otra es publicar los señalamientos para que los medios mundiales los reporten al mismo tiempo. Esa publicación garantiza que el caso, independientemente de lo que decida México, va a generar conversación pública internacional. Y que Rocha Moya, sin importar el resultado judicial final, va a quedar marcado por las acusaciones. Conviene explicar por qué la elección del Distrito Sur de Nueva York es importante. Esa Fiscalía Federal, con sede en Manhattan, es históricamente la más activa de Estados Unidos en casos contra figuras vinculadas al narcotráfico mexicano. Ahí se procesó a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 2018. Ahí se procesó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón, condenado por nexos con el cártel de Sinaloa en febrero de 2023. Y ahí se han juzgado decenas de operadores de alto perfil de los principales cárteles mexicanos durante las últimas 2 décadas. Que la acusación contra Rocha se haya presentado precisamente en esa jurisdicción no es casualidad técnica. Es señal de que el Departamento de Justicia estadounidense está tratando este caso con el peso institucional reservado para los expedientes más relevantes. Hay otra capa que merece atención. La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jeanine Pirro, ha sido nombrada por la administración Trump y mantiene línea política dura contra el narcotráfico mexicano. La presentación pública del expediente Rocha bajo su mando es, en términos políticos, mensaje claro hacia el gobierno mexicano. El Departamento de Justicia estadounidense no está negociando bajo la mesa.
Está construyendo casos legalmente sólidos contra funcionarios mexicanos en activo y los está presentando con todo el peso mediático de cortes federales con jurisdicción internacional reconocida. Esa estrategia, replicada con consistencia en los próximos meses, podría reconfigurar de forma profunda la relación bilateral entre los dos países. Pregunto rápido para los comentarios. ¿Tú crees que el momento elegido por Estados Unidos para hacer pública la acusación, justo cuando México estaba procesando la solicitud diplomática, fue casualidad técnica o presión política calculada? Coméntalo abajo. Si te está enganchando el caso, un like y un toque al botón de hype empuja el algoritmo para que más gente vea episodios con este nivel de profundidad. Vamos a la respuesta política. El 1 de mayo, viernes por la noche, Rubén Rocha Moya transmitió un mensaje grabado a través del canal oficial de YouTube del gobierno de Sinaloa. En ese mensaje anunció que había presentado al Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Argumentó que la decisión obedecía a su intención de no interferir con la investigación de la FGR y rechazó categóricamente las acusaciones estadounidenses. Sus palabras textuales fueron precisas. Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. El sábado 2 de mayo por la mañana, el Congreso del Estado de Sinaloa sesionó de manera extraordinaria. Por unanimidad, los legisladores aprobaron la licencia por tiempo indefinido y nombraron a Geraldine Bonilla Valverde, hasta ese momento secretaria de Gobierno, como gobernadora interina del Estado. Bonilla Valverde se convirtió, en ese momento, en la primera mujer en encabezar el Ejecutivo sinaloense. Asumió funciones inmediatamente. Geraldine Bonilla merece presentación. Antes de asumir el cargo, era una figura discreta del aparato estatal sinaloense, con perfil más administrativo que político. Su designación como interina no fue resultado de un proceso de competencia abierta dentro de Morena. Fue resultado del orden de sucesión que opera cuando un gobernador pide licencia indefinida. La secretaria de Gobierno, en ese protocolo, asume las funciones del Ejecutivo hasta que el Congreso decida si hay nuevo gobernador definitivo o si se mantiene el interinato. La continuidad institucional, en términos políticos, se preserva, pero el costo simbólico es enorme. Sinaloa pasó, en menos de 48 horas, de tener un gobernador acusado por Estados Unidos a tener una gobernadora interina con bajo reconocimiento público. Esa transición acelerada, sin proceso electoral ni respaldo democrático directo, marca el inicio de una etapa política nueva para el Estado. El primer día de Bonilla en el cargo estuvo marcado por demandas inmediatas de justicia. Madres buscadoras de personas desaparecidas, encabezadas por figuras como Brenda Valenzuela, se acercaron al Palacio de Gobierno para exigir continuidad en investigaciones de desapariciones forzadas que llevan años sin resolución. Esa imagen, con la nueva gobernadora interina recibiendo demandas en su primera jornada, resume bien la dimensión del reto que asume. Sinaloa enfrenta crisis simultáneas: inseguridad por la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, acusaciones bilaterales contra el Ejecutivo recientemente separado y demandas sociales acumuladas que el gobierno saliente no resolvió. La pregunta de fondo para Bonilla durante los próximos meses va a ser si su gobierno interino puede operar con autonomía real frente a las redes políticas que respaldaban a Rocha, porque técnicamente ella formó parte de ese gabinete como secretaria de gobierno. Eso significa que sus márgenes de maniobra para diferenciarse del proyecto político previo son limitados. Si decide acompañar la investigación de la FGR con apertura, gana credibilidad institucional pero pierde apoyo de las redes morenistas locales. Si decide proteger las redes locales sin diferenciarse del modelo previo, mantiene apoyo partidista pero pierde oportunidad histórica de marcar una transición clara. Cualquiera de las dos opciones tiene costos políticos significativos, y lo que decida en sus primeras semanas va a marcar el tono del resto del periodo interino. En paralelo, esa misma jornada, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también anunció su separación temporal del cargo. Gámez Mendívil, considerado políticamente ahijado de Rocha, enfrenta señalamientos similares en la acusación estadounidense.
El Cabildo Culichi sesionó de manera extraordinaria y aprobó la licencia. La capital del estado quedó así en manos de un alcalde sustituto. El senador Enrique Insunza Cázares, tercer nombre de alto perfil en la lista, hasta el momento del cierre de este episodio no ha hecho posicionamiento público. Eso, según fuentes citadas por medios mexicanos, podría tener una explicación específica. Insunza, según versiones que circulan en círculos legales mexicanos pero que no han sido confirmadas oficialmente, estaría considerando convertirse en testigo cooperador de las autoridades estadounidenses. Si esa hipótesis se confirma, el panorama del expediente cambia de nuevo, porque un testigo cooperador desde el lado mexicano podría aportar información interna que facilite los casos contra Rocha y los demás acusados. Vale la pena explicar qué implica la figura del testigo cooperador en el sistema federal estadounidense. Cuando una persona acusada de delitos federales decide colaborar con la Fiscalía a cambio de reducción de cargos, recibe un contrato formal de cooperación. Ese contrato, conocido en términos técnicos como acuerdo de cooperación, exige que la persona aporte información veraz, completa y útil para la Fiscalía. A cambio, la Fiscalía recomienda al juez consideraciones favorables al momento de la sentencia. En casos como el del cártel de Sinaloa, los testigos cooperadores han sido pieza central de las condenas más importantes de las últimas 2 décadas. La condena del Chapo Guzmán en 2019 se sostuvo, en parte, en testimonios de operadores que decidieron colaborar. La condena de García Luna en 2023, igual. Si Insunza efectivamente decide entrar a esa figura, su testimonio podría ser pieza decisiva en el juicio contra Rocha. Hay una observación adicional que merece análisis. Tiempo, un medio mexicano, reportó el 3 de mayo que Insunza pretende convertirse en testigo cooperador de Estados Unidos. Esa información, aún no confirmada oficialmente por el propio senador, encajaría con su silencio público durante los días posteriores a la acusación. Cuando un acusado considera negociar cooperación, la regla profesional habitual de su defensa legal es mantener perfil bajo, evitar declaraciones que puedan ser usadas como evidencia y ganar tiempo mientras se evalúan opciones. El comportamiento observable de Insunza es consistente con esa regla. Eso no confirma la hipótesis, pero sí sugiere que merece monitoreo cuidadoso durante las próximas semanas. Hay un dato técnico fundamental que conviene entender. Cuando Rocha y Gámez pidieron licencia, perdieron el fuero constitucional. El ministro en retiro Arturo Saldívar, hoy coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, lo explicó públicamente. El fuero no protege a las personas. Protege la función que desempeñan quienes ostentan cargos. En el momento en que Rocha se separó del cargo, dejó de tener esa protección institucional. Eso significa que ahora puede ser detenido en territorio mexicano por cualquier autoridad competente, sin necesidad de un proceso de desafuero previo. Esa información es crítica, porque cambia el escenario operativo de fondo. Mientras Rocha mantenía el cargo activo, cualquier intento de detención requería el desafuero previo del Congreso del Estado de Sinaloa, donde Morena tiene mayoría. Sin fuero, en cambio, la decisión queda en manos exclusivas de la Fiscalía General de la República y los tribunales federales. Si la FGR, después de revisar las evidencias adicionales que pida a Estados Unidos, decide que hay elementos para proceder, podría girar orden de aprehensión sin pasar por procesos legislativos previos. Esa es la pieza que muchos analistas señalan como verdadero parteaguas del caso. Quédate, porque ahora viene el ángulo que casi nadie está conectando. Porque el momento en que cae Rocha no es casualidad. Y como la ofensiva federal mexicana contra el cártel de Sinaloa lleva meses preparando este escenario, vamos a reconstruir la cronología paralela, esa que pasa por las manos de Omar García Harfuch durante los últimos 4 meses. 10 de diciembre de 2025. Edgar N., alias El Limones, integrante de los Cabrera afín a la Malliza, detenido, operador de extorsión y finanzas en Durango. 21 de diciembre de 2025. Óscar Noé Medina González, alias El Panu, jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán y operador clave de Los Chapitos, asesinado en el restaurante Luau de la Zona Rosa de Ciudad de México.
caída externa al aparato federal, pero que demuestra el desgaste interno entre facciones del Cártel de Sinaloa. 28 de enero de 2026. Israel Vizcarra Beltrán, alias El Palillo, presunto líder de la Malliza en Sinaloa, capturado, pieza clave del entorno de Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco. 18 de marzo de 2026. César Gabriel Cepeda Guzmán, alias La Barquita, jefe de sicarios de la Malliza, abatido en Manzanillo, Colima, operador de respuesta armada de la facción. 19 de marzo de 2026. Operativo en El Salado, sindicatura al sur de Culiacán. 11 presuntos delincuentes abatidos. Captura de El Trono, jefe de escoltas del Mayo Zambada. Y retención momentánea de Mónica Zambada Niebla, hija del propio Mayo, posteriormente liberada por carecer de orden de aprehensión vigente en México. Esos 5 hitos, mirados juntos, dibujan algo que va más allá de operativos individuales. Dibujan una ofensiva sostenida del aparato federal mexicano contra la Malliza durante los meses previos a la acusación estadounidense contra Rocha. Y dibujan, también, una estrategia donde el debilitamiento operativo del cártel sinaloense corrió en paralelo al armado del expediente legal en Estados Unidos. Esa convergencia es lo que el especialista David Saucedo, consultor en seguridad pública entrevistado por Infobae, ha llamado el dúo dinámico entre Harfuch y Ernestina Godoy. Conviene detallar el operativo de El Salado del 19 de marzo porque es el más cercano cronológicamente a la acusación contra Rocha. Esa madrugada, fuerzas de la Marina Mexicana ejecutaron un dispositivo combinado por tierra y aire en una finca presuntamente vinculada al Mayo Zambada. Participaron al menos 3 helicópteros, 2 de ellos tipo Black Hawk. La operación dejó 11 muertos y la captura de El Trono. Pero el detalle que merece atención es la breve retención de Mónica Zambada Niebla, hija mayor del Mayo, que estaba en el sitio. Las fuerzas federales la dejaron en libertad porque no tenía orden de aprehensión activa en territorio mexicano. Aunque su nombre aparecía en investigaciones del Departamento del Tesoro estadounidense relacionadas con presuntas estructuras financieras de la Malliza. Esa decisión de liberar a Mónica, criticada por sectores de la opinión pública mexicana, fue presentada por el Gabinete de Seguridad como apego al Estado de Derecho. Y, vista en perspectiva con la acusación contra Rocha 5 semanas después, sugiere algo más, que el aparato federal mexicano está siendo cuidadoso con cada paso para no permitir que la defensa de futuros expedientes alegue irregularidades procedimentales. La lectura de Saucedo merece atención. Según su análisis, los recientes cambios en la estructura de la FGR le permiten a Harfuch dejar de ser un Batman solitario para tener un dúo dinámico con Ernestina Godoy. Eso significa, en términos prácticos, que el aparato de seguridad operativa, encabezado por Harfuch desde la SSPC, ahora opera en sincronía con el aparato de Fiscalía Federal, encabezado por Godoy desde la FGR. Esa sincronía es la misma estrategia que Harfuch implementó en la Ciudad de México durante los años en que fue jefe de la policía capitalina y que tuvo a Godoy como fiscal local. Lo que entonces funcionó en una ciudad, ahora se está replicando a escala nacional. Aplicado al caso Rocha, esa sincronía permite varias cosas. Permite que mientras Estados Unidos arma el expediente formal contra el gobernador, las autoridades federales mexicanas ya tienen mapeada la estructura operativa del cártel que presuntamente lo respaldaba. Permite también que las capturas previas de operadores como Palillo y La Barquita debilitaran la red criminal hasta el punto donde defenderse desde Sinaloa con el músculo armado del cártel ya no era opción. Y permite, finalmente, que cuando la acusación pública estadounidense se materializó el 29 de abril, Rocha Moya enfrentara la presión sin la red de protección territorial que en otros tiempos habría podido sostenerlo. Esa observación tiene implicaciones importantes para entender el momento del cártel de Sinaloa. La organización criminal, durante décadas, sostuvo una capacidad de presión política basada en su control territorial sobre amplias regiones del Estado. Cuando un gobernador era cuestionado,
El cártel podía generar movilizaciones, bloqueos o amenazas que disuadían acciones institucionales en su contra. Esa capacidad se ha venido erosionando durante los últimos meses. Las capturas sucesivas de operadores armados, la guerra interna entre la Malliza y los Chapitos y el desplazamiento de cuadros medios a la cooperación con autoridades estadounidenses han dejado al cártel sin la fuerza coordinada que antes tenía. Lo que antes era músculo de protección política para sus aliados en el aparato estatal, hoy es estructura fragmentada que difícilmente podría organizar respuesta efectiva contra una acusación bilateral. Esa erosión es resultado, en parte, del trabajo sostenido del aparato federal mexicano durante los últimos meses. Pregunto para los comentarios. ¿Tú crees que la sincronía entre la ofensiva de Harfuch contra la Malliza y la acusación estadounidense contra Rocha fue casualidad de timing, o crees que la coordinación entre ambos gobiernos lleva meses preparando este momento? Coméntalo abajo. Cada respuesta dice algo distinto sobre cómo entiendes la relación bilateral actual. Aquí entra una pieza que merece análisis particular y que muchos canales no están abordando con honestidad. La doble lectura del comportamiento de Claudia Sheinbaum. En su conferencia matutina del 30 de abril, Sheinbaum salió en defensa pública de Rocha Moya. Argumentó que Estados Unidos no había presentado pruebas suficientes, calificó la situación como posible injerencia política del gobierno de Donald Trump y dejó claro que su gobierno no protegería a quien hubiera cometido un delito, pero que sería la FGR la que determinara si había elementos para proceder. En la superficie, ese discurso parece de respaldo institucional al gobernador acusado. Las palabras textuales de Sheinbaum durante esa conferencia merecen reproducción atenta. La presidenta dijo que esto no había ocurrido nunca antes, que nunca en la historia una fiscalía o el Departamento de Justicia de Estados Unidos había pedido orden de extradición contra un gobernador en funciones, un presidente municipal en funciones u otro funcionario activo. Esa observación, viniendo de la presidenta del país, tiene peso institucional. Reconoce que el caso es histórico y, al hacerlo, eleva el costo político del expediente. También dijo que si no existían pruebas claras, era evidente que el objetivo de las imputaciones del Departamento de Justicia era político. Esa frase es la que muchos analistas leen como mensaje a Washington de que México no acepta la operación sin resistencia diplomática. Pero algunos analistas mexicanos, incluido el ya citado David Saucedo, sostienen una lectura diferente. En entrevista para Infobae, Saucedo planteó la hipótesis de que Sheinbaum, en lo discursivo, defendió a Rocha como exigía el ritual político de un gobierno morenista. Pero, en lo operativo, según su lectura basada en información recabada, habría sido la propia presidenta quien operó políticamente para que Rocha presentara la solicitud de licencia y que el alcalde de Culiacán hiciera lo mismo. Esa hipótesis sostiene que la administración federal, mientras públicamente protegía la soberanía mexicana frente a Estados Unidos, internamente facilitaba el desplazamiento de los acusados de sus cargos para evitar que el escándalo escalara más. La hipótesis de Saucedo va más allá. El consultor sostiene que si Rocha llegara a ser extraditado a Estados Unidos, su estrategia legal probablemente lo llevaría a colaborar con las autoridades estadounidenses para reducir cargos, y esa colaboración, en términos prácticos, podría aportar información sobre la narcopolítica mexicana de los últimos sexenios, sobre los vínculos institucionales con el crimen organizado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y sobre las dinámicas internas del cártel de Sinaloa que son hoy de interés directo para la Fiscalía estadounidense. Esa proyección, si se confirmara, convertiría el caso Rocha en algo mucho más grande que la suerte personal del gobernador de Sinaloa. Lo convertiría en pieza inicial de una cadena de acusaciones que podría alcanzar a otros funcionarios del aparato político mexicano del último sexenio. Esa lectura es, importante decirlo, una hipótesis interpretativa de un consultor. No es declaración oficial ni hecho confirmado. Lo que sí es público y verificable es que las dos solicitudes de licencia, la de Rocha y la del alcalde de Culiacán, ocurrieron prácticamente al mismo tiempo
en menos de 48 horas tras la acusación estadounidense. Y lo que también es público es que el resultado político de esas licencias es exactamente el que conviene al gobierno federal. Permite que el gobierno mexicano sostenga la narrativa de soberanía sin proteger directamente a los acusados. Permite que la responsabilidad política se traslade a las decisiones individuales de los señalados y permite que la FGR siga investigando con independencia institucional aparente. Cualquiera que sea la lectura correcta, el resultado de fondo es el mismo. 3 días después de la acusación pública, 2 de los 3 principales señalados están fuera de sus cargos, han perdido el fuero y enfrentan investigación abierta de la Fiscalía Mexicana. Eso, en términos de eficacia política para resolver un escándalo bilateral en 48 horas, es ejecución institucional notable. Aquí entran las pruebas blandas que en este canal nos gusta señalar. 4 señales públicas que dibujan el clima alrededor del caso. Señal número 1. La velocidad de la respuesta institucional mexicana. Desde el anuncio público de la acusación el 29 de abril hasta la separación efectiva de Rocha y Gámez Mendívil de sus cargos, pasaron menos de 72 horas. Esa rapidez, en un contexto político donde Morena controla el gobierno federal, el Congreso de Sinaloa y la mayoría de los ayuntamientos del estado, sugiere que la decisión política de no defender hasta el final a los acusados se tomó muy rápido. Si el proyecto político hubiera querido sostener a Rocha en el cargo, contaba con los votos legislativos para hacerlo. Que no lo haya hecho dice mucho. Hay precedentes recientes que ayudan a entender la magnitud del cambio. Durante el sexenio anterior, el gobierno federal mexicano sostuvo durante años a funcionarios señalados por organismos internacionales sin mover ficha. Casos donde había presión externa moderada usualmente se resolvían con declaraciones de respaldo público y mantenimiento de los acusados en sus cargos hasta que la presión cedía. La diferencia con el caso Rocha es de método y de tiempo. La separación efectiva en menos de 3 días marca un quiebre con la práctica anterior y sugiere que el cálculo político del oficialismo ya no es proteger a cualquier costo, sino contener daños rápidos para preservar el proyecto general. Señal número 2. El silencio relativo del senador Enrique Insunza. Mientras Rocha y Gámez Mendívil emitieron mensajes públicos rechazando las acusaciones y separándose de sus cargos, Insunza ha mantenido perfil bajo. No ha dado declaraciones extensas. No ha rechazado las acusaciones públicamente con la misma firmeza y no ha presentado solicitud de licencia. Esa posición distinta puede leerse de varias formas. Puede ser cálculo personal sobre cómo afrontar la acusación. Puede ser estrategia legal para conservar el fuero senatorial, que en su caso requeriría un procedimiento diferente. O puede ser, según las versiones que mencionamos antes, indicación de que está negociando con autoridades estadounidenses una posición de testigo cooperador. Cualquiera de las 3 lecturas implica que el caso tiene capas adicionales no visibles aún. Señal número 3. La firma de la FGR. Ernestina Godoy, fiscal general desde noviembre de 2025, ha sostenido públicamente que no hay pruebas suficientes para detener a Rocha. Esa posición, mirada con detalle, es estratégicamente sutil. No dice que Rocha sea inocente, dice que las pruebas presentadas hasta el momento no son suficientes para una detención provisional. Eso deja la puerta abierta para que, si Estados Unidos presenta material adicional, la FGR cambie de posición. Y eso, en la práctica, le permite a la FGR mexicana mantener apariencia de soberanía técnica, mientras el expediente sigue avanzando en plazos políticos manejables. Hay una observación técnica que merece análisis. Algunos especialistas en derecho internacional, citados por medios mexicanos, han señalado que la posición de la FGR podría ser jurídicamente cuestionable. El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1978 y aún vigente, no exige a México evaluar pruebas de fondo durante la fase de detención provisional. Esa fase, según el artículo 11 del tratado, solo requiere que el país solicitante presente la solicitud formal. La revisión de pruebas se hace en una fase posterior. Si esa lectura legal es correcta,
Lo que la FGR está haciendo al pedir más evidencias antes de la detención provisional sería interpretación amplia del tratado, que podría ser cuestionada por Estados Unidos. Esa fricción técnica, aunque parezca menor, podría escalar diplomáticamente si Washington decide insistir. Señal número 4. El reconocimiento implícito de los aliados internacionales. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, ha mantenido perfil moderado durante el proceso. No ha emitido declaraciones provocadoras. No ha presionado públicamente a la administración Sheinbaum. Esa contención diplomática, en un contexto donde la administración Trump suele usar declaraciones públicas como herramienta de presión, sugiere que existe canal de comunicación reservado entre ambos gobiernos para manejar el caso con tiempos políticos acordados. Si esa lectura es correcta, lo que estamos viendo es coordinación bilateral disfrazada de fricción soberana. Y eso, en términos de gobernabilidad bilateral entre Estados Unidos y México, sería novedad relevante. 4 señales que, juntas, dibujan un mapa sin constituir prueba de nada por sí solas. Voy a aclarar algo importante para mantener el rigor. Hasta el momento, Rubén Rocha Moya se encuentra en territorio mexicano, sin orden de aprehensión vigente en México y con licencia indefinida del cargo de gobernador de Sinaloa. La acusación estadounidense no constituye condena. Rocha tiene presunción de inocencia hasta que un tribunal competente determine lo contrario. La FGR mantiene el caso bajo revisión. Y las hipótesis que circulan en medios sobre acuerdos políticos internos, testigos cooperadores y maniobras diplomáticas son, hasta este momento, interpretaciones de analistas. Lo que está confirmado es la cronología de hechos públicos. Lo demás sigue siendo materia abierta. Hay un principio jurídico fundamental que conviene subrayar. La acusación pública de una fiscalía federal estadounidense, por sí sola, no constituye prueba de culpabilidad. Es señalamiento formal que abre un proceso legal. Ese proceso, en cualquier sistema jurídico moderno, requiere que las pruebas se presenten ante un tribunal, que la defensa las cuestione y que un juez o jurado evalúe la solidez de los cargos antes de emitir sentencia. Mientras todo eso no ocurra, el acusado mantiene presunción de inocencia. Esa presunción es la que protege a Rocha Moya en este momento, igual que protegería a cualquier ciudadano enfrentado a una acusación equivalente. Tratarlo de antemano como culpable antes de que el sistema judicial decida sería violación de un principio básico que en países como México y Estados Unidos está garantizado constitucionalmente. Hecha esa salvedad, hay algo que sí está documentado y que merece monitoreo cuidadoso. La presión institucional sobre Rocha está siendo más alta que la que enfrentó cualquier gobernador mexicano acusado por Estados Unidos en las últimas décadas. La velocidad de la respuesta política mexicana, la separación efectiva del cargo, la pérdida de fuero, la apertura de revisión por parte de la FGR. Todos esos elementos juntos configuran un escenario donde la posibilidad de procesamiento penal es real, no inevitable, pero real. Y eso, en términos de probabilidad estadística sobre cómo terminan estos expedientes en México, es ya de por sí extraordinario. Pregunto para los comentarios. ¿Tú crees que la acusación contra Rocha Moya va a terminar en extradición efectiva a Estados Unidos o crees que la FGR mexicana va a sostener que las pruebas son insuficientes y el caso se va a archivar en territorio mexicano? Cada respuesta dice algo distinto sobre cómo entiendes la relación de poder entre el sistema judicial mexicano y la presión bilateral. Coméntalo. Y si te está pareciendo útil este nivel de análisis, like, botón de hype al lado del like en móvil, suscripción y campana activa, eso nos sostiene para hacer más episodios largos como este. Vamos a desglosar 3 caminos posibles para los próximos meses. Camino 1. La extradición se concreta. Estados Unidos presenta evidencias adicionales que la FGR considera suficientes. Se gira orden de aprehensión en territorio mexicano. Rocha es detenido. Se inicia el proceso formal de extradición ante el Poder Judicial Federal mexicano y eventualmente, en plazos que pueden ir de 6 meses a varios años, Rocha es trasladado a Estados Unidos para enfrentar el juicio en Manhattan. En ese escenario, México tendría al primer gobernador en funciones extraditado a Estados Unidos en su historia, y la implicación política sería profunda.
Sentaría precedentes sobre la capacidad de Estados Unidos para exigir cuentas a funcionarios mexicanos en activo, lo que cambiaría la lógica de la cooperación bilateral en seguridad para futuras administraciones. Si ese escenario se concreta, lo que se viene para Rocha es una ruta legal que tiene precedentes claros. La Fiscalía estadounidense suele presentar evidencias en juicios federales a través de testimonios orales, registros financieros, intercepciones telefónicas y documentos contables. En el caso Rocha, según las versiones que circulan, los testimonios principales vendrían de los chapitos detenidos en Estados Unidos, principalmente Ovidio Guzmán López, que ya entró en proceso de cooperación. Esos testimonios en cortes estadounidenses tienen peso probatorio significativo y, combinados con cualquier documento financiero que respalde la hoja de sobornos mencionada por Sheinbaum, podrían ser suficientes para una condena. Las penas en cortes federales estadounidenses por delitos de narcotráfico y armas vinculadas a organización terrorista extranjera, categoría que aplica al cártel de Sinaloa desde febrero de 2025, pueden ir desde 20 años hasta cadena perpetua, dependiendo del tribunal y de las circunstancias específicas. Hay un detalle adicional que merece análisis para el camino 1. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde se presentó el expediente, tiene historial de juicios largos y mediáticos que generan presión política sostenida. El juicio del Chapo Guzmán duró 3 meses. El de García Luna, varias semanas. Cualquier juicio contra Rocha, si llega a celebrarse en Manhattan, sería evento mediático global durante todo el proceso. Eso significa cobertura permanente en medios estadounidenses, mexicanos e internacionales. Significa, también, que cada testimonio, cada prueba, cada declaración del acusado va a ser materia de discusión pública en tiempo real. Esa exposición mediática es uno de los costos políticos más serios para Rocha y su entorno. Aun si el juicio termina en absolución, la cobertura habría dejado huella permanente en la imagen pública del exgobernador. Camino 2. La extradición se frena en la fase de revisión de pruebas. La FGR sostiene que los testimonios orales de los chapitos detenidos en Estados Unidos no constituyen evidencia suficiente. Estados Unidos no aporta documentos adicionales contundentes. Y el caso se queda en limbo administrativo durante años. Rocha permanece en territorio mexicano sin extradición, pero también sin cargos formales en México. La FGR mantiene el expediente abierto, pero sin avance. Y el costo político del escándalo se diluye con el tiempo. En este escenario, lo que se preserva es la apariencia de soberanía mexicana frente a la presión estadounidense, pero el precio es que el caso queda sin resolución institucional clara. La opinión pública mexicana puede sentir que la justicia falla, y los acusados, mientras tanto, recuperan parcialmente espacios públicos sin estar formalmente exonerados. Este escenario tiene precedentes en otros casos de extradición. En el sexenio anterior, varios expedientes de extradición solicitados por Estados Unidos contra figuras políticas mexicanas se mantuvieron en revisión durante años sin avance, hasta que el cambio de administración estadounidense o la pérdida de interés mediático del caso permitieron archivarlos sin desenlace claro. La diferencia con el caso Rocha es que la administración Trump, hasta donde indica su comportamiento público, no parece dispuesta a dejar morir el expediente sin presión sostenida. Y eso reduce la probabilidad de que el Camino 2 se concrete sin tensión bilateral significativa. Camino 3. La FGR, ante presión interna y bilateral acumulada, abre proceso penal en México sin extradición. Rocha es procesado por delitos previstos en la legislación mexicana, sin necesidad de trasladarlo a Estados Unidos. Ese escenario tiene precedentes. La defensa habitual del Estado mexicano frente a acusaciones estadounidenses de corrupción ha sido históricamente la de juzgar internamente para evitar la pérdida soberana de procesar a un nacional en suelo extranjero. Si la FGR opta por esa ruta, Rocha enfrentaría juicio en un tribunal federal mexicano. La sentencia en ese caso podría ir desde absolución completa hasta condena por delitos como cohecho, asociación delictuosa o operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Eso resolvería políticamente el caso sin entregar al gobernador, pero también establecería que el sistema penal mexicano tiene capacidad real de procesar funcionarios de alto nivel cuando hay evidencias contundentes. Y eso, en la historia política mexicana reciente, sería novedad importante. 3 caminos, distintos en velocidad, distintos en consecuencia. Cualquiera de los 3 es técnicamente viable a partir del expediente actual. Hay un dato más que enmarca toda la conversación. La acusación contra Rocha llegó en un contexto bilateral muy específico. Desde febrero de 2025, la administración Trump designó al CJNG y a varias facciones del Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras. Esa designación, además de los efectos legales que abre sobre activos y transacciones financieras vinculadas, también amplía las herramientas de cooperación que el Departamento de Justicia estadounidense puede usar contra personas presuntamente vinculadas a esas organizaciones. El expediente Rocha es, hasta cierto punto, primer caso emblemático donde se aplica esa nueva caja de herramientas. Si funciona, sienta precedente para más acusaciones similares contra funcionarios mexicanos de otros estados. Vale la pena entender por qué la designación de organización terrorista extranjera cambia el panorama legal. Cuando una organización criminal recibe esa categoría bajo la legislación estadounidense, las personas que cooperen con ella financieramente o de otras formas pueden enfrentar cargos por apoyo material al terrorismo. Esos cargos son más graves que los de narcotráfico simple, permiten penas más altas, justifican congelamiento de activos en jurisdicciones internacionales y, importantemente, abren la puerta a procedimientos de extradición acelerados en algunos casos. La designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera es, en términos prácticos, lo que permite que la Fiscalía estadounidense persiga con esta intensidad a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados. Antes de febrero de 2025, las herramientas legales disponibles eran más limitadas. Después se abrió un nuevo arsenal. Esa proyección importa. Porque si Rocha cae bajo este modelo, lo que sigue puede afectar a gobernadores y exgobernadores de otros estados con presencia histórica de cárteles: Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Guerrero. Cada uno de esos estados tiene en la memoria reciente expedientes de gobernadores señalados por nexos con el crimen organizado. Si el modelo Rocha consolida la práctica de acusación pública estadounidense seguida de licencia política mexicana, lo que se está construyendo es un nuevo mecanismo bilateral para forzar la salida de funcionarios mexicanos sin necesariamente extraditarlos. Esa novedad merece monitoreo cuidadoso durante los próximos meses. Aquí va la toma de bando que quiero leer en los comentarios. ¿Tú crees que el caso Rocha Moya marca el inicio de una nueva fase donde Estados Unidos va a usar acusaciones públicas para forzar la salida de más gobernadores mexicanos con presuntos nexos criminales? ¿O crees que va a quedar como caso aislado mientras el resto del aparato político mexicano aprende a protegerse mejor frente a este tipo de expedientes? Cada lectura habla de cómo entiendes la dirección de la relación bilateral en este momento. Coméntalo abajo. Vale la pena también pensar qué significa todo esto para el proyecto político de Morena. Rocha Moya no es figura marginal del partido. Llegó a la gubernatura de Sinaloa en 2021, respaldado por la maquinaria política que entonces encabezaba Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno tuvo respaldo público de la presidencia durante todo el sexenio anterior. Que ahora enfrente acusaciones formales de Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa es, en términos de imagen política para Morena, daño significativo. Especialmente porque la acusación menciona que los presuntos vínculos podrían rastrearse desde 2021, antes de que asumiera el cargo. Eso significa que el proceso interno por el cual Morena lo eligió como candidato y los acuerdos políticos que rodearon esa candidatura también podrían quedar bajo escrutinio público en los próximos meses. Esa observación no implica responsabilidad colectiva del partido. Las decisiones individuales de funcionarios no se transfieren automáticamente al proyecto político que los respaldó en su momento. Pero sí significa que Morena,
como organización política, va a tener que articular respuestas sobre cómo evitar que casos similares se repitan en otros estados gobernados por el partido. Y esa respuesta, sea reforma de procesos internos de selección de candidatos o auditoría retrospectiva sobre nominaciones cuestionables, es trabajo institucional que tarde o temprano va a ser exigido por la opinión pública mexicana. Vamos al cierre. Hay una imagen del caso que merece reflexión final. La hoja con los presuntos pagos de sobornos. Esa hoja que la propia presidenta de México mencionó como única prueba pública presentada por Estados Unidos hasta el momento. Esa hoja, sea o no la única evidencia real del expediente, es el símbolo de una nueva forma de presión institucional. Un papel, unos nombres y la capacidad de un gobierno extranjero para hacer caer a un gobernador mexicano en 72 horas, sin disparar una sola bala, sin tropas en territorio nacional, sin operativo de captura, solo con una acusación pública y la presión política que se acumula alrededor de ella. Esa eficacia, mirada con frialdad analítica, dice algo profundo sobre la nueva geometría de poder bilateral entre Estados Unidos y México. Durante años, la presión estadounidense se ejerció a través de operativos conjuntos, capturas extraordinarias y declaraciones públicas de funcionarios. En el caso Rocha, la presión se ejerció con un documento de 34 páginas presentado en una corte de Manhattan, y funcionó. Funcionó tan rápido que el sistema político mexicano no alcanzó a articular defensa institucional sostenida antes de que 2 de los 3 principales acusados ya estuvieran fuera de sus cargos. Eso significa que la herramienta funciona y que probablemente se va a usar de nuevo. Lo que viene en los próximos meses es la prueba real de hasta dónde quiere llegar el aparato federal estadounidense con esta nueva caja de herramientas. Si se queda en el caso Rocha como ejemplo aislado, el efecto será limitado. Si lo replica en 1 o 2 casos adicionales contra gobernadores o exgobernadores de otros estados, se convierte en doctrina bilateral. Y si llega a usarse contra figuras todavía más altas del aparato político mexicano, el sistema completo entra en zona de turbulencia política impredecible. Cada uno de esos escenarios depende de variables que escapan al control de cualquier analista. Pero todos son técnicamente posibles y todos están en la mesa. La cuestión adicional, importante para quien sigue estos temas con atención, es qué significa todo esto para la doctrina Harfuch en el aparato federal mexicano. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha venido construyendo durante los últimos meses un modelo operativo que combina capturas territoriales, cooperación bilateral discreta, persecución financiera y comunicación pública controlada. El caso Rocha pone a prueba ese modelo. Si la doctrina Harfuch se sostiene, lo que viene es continuidad de la cooperación bilateral con Estados Unidos a niveles que el sexenio anterior no aceptaba. Si se quiebra por presión política interna, lo que viene es ruptura diplomática que afectaría toda la agenda de seguridad. Las próximas semanas van a definir cuál de los 2 escenarios se concreta. Para cerrar, quiero dejarte con la pregunta más fuerte para los comentarios. ¿Tú crees que el caso Rocha Moya va a terminar con un gobernador mexicano juzgado en Estados Unidos por primera vez en la historia? ¿O crees que las negociaciones diplomáticas van a evitar ese desenlace mediante una salida intermedia que conserve la apariencia de soberanía mexicana? La respuesta correcta no existe todavía. Cada lectura habla de cómo entiendes la fuerza real del Estado mexicano frente a la presión bilateral en este momento. Coméntalo. Quiero leer cada respuesta. Si llegaste hasta el final, gracias por tu tiempo. Estos episodios largos no se sostienen sin 3 acciones muy concretas. La primera, like al video. La segunda, botón de hype al lado del like en la app móvil. La tercera, la más importante, suscripción al canal y campana activa para no perder los siguientes capítulos. Porque en las próximas semanas vamos a seguir cubriendo el caso Rocha conforme la FGR avance en su revisión. Vamos a estar pendientes de qué pasa con Insunza y los otros funcionarios señalados. Vamos a documentar cualquier movimiento de Geraldine Bonilla en su nuevo cargo como interina. Y vamos a seguir contextualizando todo dentro de la doctrina Harfuch que está reconfigurando el combate al crimen organizado mexicano rumbo al mundial.
Cada nuevo dato que aparezca, cada movimiento de la FGR, cada declaración de la Fiscalía estadounidense, cada gesto del gobierno mexicano frente al expediente va a ser materia de seguimiento en este canal, porque el caso Rocha Moya no termina con la licencia. Apenas empieza. Una hoja con sobornos, 10 funcionarios señalados, 72 horas. Y un gobernador que, de ser el primer mandatario mexicano en funciones acusado formalmente por Estados Unidos, podría también convertirse en el primer gobernador mexicano extraditado en la historia. El siguiente capítulo de esta historia no lo escriben los analistas ni los medios, lo escribe la decisión que tome la FGR sobre las evidencias que Estados Unidos termine presentando. Y lo que pase cuando Rocha Moya tenga que mirar a un juez, sea mexicano o estadounidense, y responder por lo que hay en esa hoja. Hay una última pieza de contexto que merece dejarse planteada. Mientras todo esto ocurre, Sinaloa sigue siendo escenario de la guerra interna entre los chapitos y la mayiza. La violencia continúa en zonas rurales y suburbanas de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Ahome y Guasave. Las víctimas civiles siguen acumulándose. Las familias de personas desaparecidas siguen exigiendo respuestas que el aparato estatal no logra proporcionar. Y la nueva gobernadora interina, Geraldine Bonilla, recibe ese estado en transición, con todos sus problemas estructurales, en circunstancias políticas difíciles. Lo que pase con Rocha Moya en cortes mexicanas o estadounidenses es importante, pero lo que pase con Sinaloa como entidad social, económica y de seguridad es igual de importante. Y los dos procesos van a correr simultáneamente durante los próximos meses, condicionándose mutuamente de formas que aún no podemos prever. Cuando esa mirada llegue, ya sabes dónde te vamos a estar esperando, y tú tienes la última palabra abajo en los comentarios. Hasta aquí este episodio. Nos vemos muy pronto.